Bueno, buenas tardes a todas, bienvenidas, qué gusto que vinieron a la quinta sesión, como ya decía María. Hoy vamos a estar con Bernarda y con Daniela. La idea de hoy es que las compañeras, así como la vez pasada también, estuvieron las compas de Oriqueta y de Cultiva, de Oro Verde, del Comité Oro Verde y de Cultiva, y también de Cuñada en Santo Domingo. Hoy van a contarnos también ellas sus experiencias. Como hacemos siempre, un poquitito de recorrido. La vez pasada, no sé si estuvieron todas en la sesión de feminismo campesinos y comunitarios, pero hablamos un poco de lo que significa sostener la vida desde ese lugar campesino, ¿verdad? Para las mujeres campesinas que están sosteniendo la vida de ellas, de su familia, de sus hijas, de sus hijos, esposos, padres, de toda la comunidad, y hablaban ellas de la defensa de la tierra, hablaban de la defensa de la alimentación y de la defensa del territorio, ¿verdad? De la comunidad. Y una de las cosas que más quedó resonando ahí fue esto también que traía Ramona de Cultiva, de la organización Cultiva, que traía sobre las diferencias un poco que tenemos, las urbanas y las mujeres campesinas, con respecto a, por ejemplo, la administración del tiempo, ¿ya? Cómo ellas gestionan ese tiempo y lo que significa eso para la forma de producir y de vivir de ellas. Nosotras estamos corriendo todo el tiempo atrás del tiempo porque estamos llenas de exigencias y tenemos que cumplir, 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 cumplir. Y ella decía, para nosotras es fundamental tomarnos ese tiempo para poder reflexionar. Trabajamos, no es que no trabajamos, ¿ya? Hacemos cosas, estamos trabajando la tierra, estamos ocupándonos de nuestra familia, pero también nos sentamos a hablar sobre lo que nos pasa alrededor de eso. Y creo que otra de las cosas más, eh, no, no sé si es más importante, pero como más resaltante que nos quedó también después de esa conversación que quedamos después charlando también con algunas, es la necesidad de generar estos puentes también, ¿verdad? De generar estos espacios de conversación, de intercambio, pero no para quedarnos ahí nomás, en ese espacio más de formación o más de intercambio así, sino que poder ver qué podemos hacer a partir de estos encuentros. Y lo otro, y un tercer elemento que tiene que ver con que también trajeron las compañeras Perseveranda, Olga y Ramona, ambas en diferentes modelos, digamos, pero plantearon lo mismo, que tenía que ver con la necesidad de colocar sus realidades, pero que no se romantice tampoco esas realidades que ellas viven, ¿verdad? O sea, ellas decían, bueno, nosotras ahí vivimos, gestionamos nuestros problemas, gestionamos nuestras alegrías, y son diferentes, pero hay lugares donde nos encontramos con otras realidades y sufrimos las mismas opresiones, ¿verdad? Entonces, creo que un poco por ahí, haciendo así como un redondeo de la última conversación que tuvimos, y hoy les vamos a dar la bienvenida así otra vez, y les agradecemos muchísimo porque encima tuvimos miedo que el tiempo venga con todo. Entonces agradecemos muchísimo la presencia de todas ustedes y también de las compañeras que se tomaron el tiempo para venir. Y lo otro es que vamos a estar pasando un cuadernito para las que no se anotaron, para que coloquen, si es que quieren estar en un grupo de WhatsApp de la Escuela Feminista, y entonces pueden colocar nombres y teléfonos. Y por último, y después ya le paso a Gaby, en esa mesa hay artesanía, joyas, alimentos también, y también objetos de decoración, que es de Daniela, que hacen ellas y que están a la venta. Entonces también pueden ir mironeando y después hablan con ella o con Ana, que está por ahí, Ana, Ana, y para que te vean, ahí es ella. Entonces con ellas pueden hablar sobre eso. Así que bueno, bienvenidas. Muchísimas gracias, Clemen. Bienvenidas de nuevo a todas las compañeras. Qué gusto vernos. Ya hay un staff estable acá. Eso está buenísimo porque entonces tenemos también un seguimiento, ¿verdad? De todas las charlas. Y bueno, un honor realmente para mí estar al lado de dos compañeras de la talla de Daniela y de Bernarda que, no sé, son para mí referentes
inmensas, ¿verdad? Inmensas referentes, compañeras y que, bueno, ya hemos pasado con ambas muchas cosas juntas y ojalá que sigamos juntas todavía más tiempo. La idea, como siempre solemos hacer estos espacios, tenemos una pequeña parte introductoria donde vamos a colocar un poco el tema de qué es feminismo indígena en América Latina sobre todo, ¿verdad? Y después vamos a tener una parte de unas preguntas que les vamos a hacer y luego ya un intercambio con las compañeras, ¿verdad? Entonces, bueno, como para introducir el tema de los feminismos indígenas, este es un feminismo que sí que es bien propiamente latinoamericano, porque empezábamos diciendo en las primeras clases que la palabra feminismo en sí es un término que se acuña en Europa, ¿verdad? Es un término que se crea en Europa hace 2, 3 siglos atrás, más o menos, pero que teníamos como una reconceptualización de lo que es feminismo y le llamamos que las luchas de las mujeres en todos los tiempos y en todos los territorios contra el patriarcado, contra el racismo, contra el extractivismo, es feminismo finalmente, aunque no se le haya dado ese nombre. Y también que hay compañeras que no quieren identificarse con ese nombre, y justamente es un tema de los feminismos indígenas, ¿verdad? Lo habíamos visto también en la historia, en una de las primeras clases, al principio las feministas socialistas tampoco se querían llamar feministas, ¿verdad? Bueno, entonces hay como un ida y vuelta con el nombre feminismo, y son todos procesos que obviamente son propios de los diversos colectivos de mujeres y eso se respeta y tampoco se trata de que todo el mundo se llame feminista, sino lo importante es esa lucha contra el patriarcado, ¿no? ¿Qué significa ser una mujer, ¿verdad? Nivaché, o sea, o del pueblo Nivaclé, del pueblo Cuom? ¿Qué significa eso y cómo se vive también ese machismo interno y ese machismo externo, ¿verdad? Porque ahí hay como una dualidad. Entonces, no sé quién quiere empezar. Hoy, buenas noches. Buenas noches. Eh, Daniela Benítez. eh, Nací en Laguna Escalante, a orillas del río Pilcomayo, zona sur, en la frontera Argentina y Paraguay. Soy la ribereña. Nací con gente que tenía cuando vivían todavía como clanes, en el Algarrobal. Es un tema, el feminismo. Creo que el feminismo, como indígenas, ha tenido un silencio por mucho tiempo, así como decía la que está en el documental. Internamente, ahí está el feminismo, ahí está la Nivaché, la que en silencio hace su entramado en el pensamiento, en las ideas, en la administración de tiempo, en la administración de trabajo, administración de cómo cuidarlos a la familia, en el silencio. O sea que el ser Nivaché, ser mujer Nivaché, ha tenido una vida quizás no visible, pero sí resistente. Es una vida de resistencia interna a través del espíritu, porque eso es lo que fortalece. Quizás si no hubiese sido así, a lo mejor la mujer Nivaché no hubiese
demostrado que tiene una autoestima muy importante en la vida, en el pueblo, en el clan y en el hogar y en la familia. Recuerdo muchas cosas. Nunca pensé que hubo tanta diferencia entre el hombre y la mujer. O sea que no debió ser así. Hay muchas cosas que hemos roto como de costumbre, pero también hubo un respeto hacia la mujer. No hubo esa violencia, no hubo seguramente discuten nuestros papás, ¿verdad? Pero nunca hemos sentido ese de violencia, nunca hemos visto ese de serle menos a la mujer, en este caso, en nuestra vida como clan de Algarrobal, porque veíamos que se compartían, veíamos que se conversaban, veíamos ese diálogo. A lo mejor la anciana, la abuela anciana es la que tenía más poder, seguramente en aquel entonces, porque es la que hablaba fuerte, es la que decía, es la que llamaba la atención, no hacia la otra mujer, sino hacia el hombre, hacia el nieto, hacia el hijo, llama la atención. Cuando seguramente se daba cuenta que se sobrepasaba el hombre hacia su mujer, hacia su esposa, hacia su hijo. Entonces es ahí cuando la abuela se levantaba y llamaba la atención. Y yo creo que ahí es el poder que se mostraba, lo que hoy conocemos y lo que hoy hacemos visible, que es el feminismo verdadero, porque existen otros sectores que llaman un feminismo, así como acaba de decir Gaby, le da otro nombre, no porque realmente es así, sino porque en la mente no le cabe que la mujer, como femenina, pueda hacer muchas cosas. En la cultura creo que el canto es lo que fortalece también, ayuda a crecer internamente la vida de una mujer. En el mundo femenino, ayuda a crecer, ayuda a fortalecer. Yo recuerdo tantas cosas que yo pensaba que eran una de las tantas cosas que hoy en día digo que a lo mejor nos enseñaban muchas cosas, por sobre todo el respeto hacia la otra persona. No discutir delante de los hijos o no llamar la atención justo cuando están comiendo los chicos. Pero hay otras cosas que no estoy de acuerdo, que siempre digo, mi hermano siempre discute conmigo por eso. Que mamá se habrá una equivocación grande que siempre ha dicho que el hombre, o sea, que tengo que lavar la ropa porque es mi hermano mayor. Está ahí, está bien, pero no tengo que ser responsable por eso. Él, mientras puede, tiene que lavar también. Entonces, esos son siempre lo que recuerdo y que tiene que cocinar. Todos mis hijos saben cocinar. Entonces, es ahí donde recuerdo que no puede haber sido sí cierto que tenga razón de que el hombre no puede tocar la cocina por ser hombre. No debe ser así. Entonces yo digo,
Entonces, ¿cuál es la responsabilidad entre los dos? No puede pasar mi mamá o mi hermana o mi tía diciendo esas cosas porque no se compromete conmigo. Mi marido es el que se compromete conmigo. Entonces los dos somos responsables. Así como dijo acá nuestra compañera Gaby, hubo una lucha. Creo que también por algo sirvió que me hayan traído cuando tenía 16 años aquí en Asunción para estudiar. No sabía hablar el castellano, pero yo me animé de mí. Y entonces ahí voy rescatando muchas cosas, haciendo como esa memoria de nuestras vivencias para usar, para usar hoy en día como una herramienta muy importante en el caminar de las luchas, como mujeres que luchan por el derecho. Entonces me sirvió muchas cosas hablando de violencia y cuando la mujer tiene esa capacidad de desarrollar cosas, no porque sea una persona que quiere competir al hombre, sino porque es necesario desarrollar, había sido las capacidades que hoy en día conozco, tantas de ustedes que tienen tantas capacidades. Y me da gusto ver, me da gusto sentirme parte en el mundo de cada uno de ustedes. Entonces, tomando ese lado, cuando nosotros por algo analizamos qué es lo que nosotros podemos hacer en la vida, qué nos enseñó nuestra abuela, cómo se rebuscaban, cómo administraban para recolectar los algarrobos, ya tenía ese sistema de administración de su tiempo, de su trabajo. Entonces decidimos crear una organización de mujeres. En el año 2000 fue el 17 de julio. Nunca me olvido porque es ese día cuando recién inicié cómo debo ser como mujer, cuáles son nuestras luchas, qué debemos exigir, qué cosas nosotros tenemos que fortalecer y rescatar el autoestima de la mujer, Nietzsche en ese caso, porque no puede ser que nos pisoteen demasiado, sabemos hacer las cosas. Entonces empezamos a averiguar cómo hacer, qué necesitamos para crear una asociación de mujeres artesanas. Por ahí vamos a empezar, dijimos nosotros. Y nos dijeron, basta con 15 o 20 personas, mujeres, y entonces ahí hagan su asamblea. Pero ¿cómo tenemos que hacer la asamblea? Entonces nos dijeron, nos citaron así cómo se hace. ¿Y dónde tenemos que presentar ese libro? Había un solo hombre que nos acompañaba en nuestras gestiones. Y eso es el hombre que se le conoce como el peor borracho, mujeriego, pero fue el hombre que nos apoyó. Era Teto. Y nosotros decíamos, pero nosotros no tenemos para nosotros, tranquila, voy a cobrar hoy. Ese fue nunca me olvido y tengo que ir a visitarle a agradecerle. Fue el que nos asesoró y decía, pero ¿están seguros? ¿Y qué dicen los maridos? No, ya está todo listo, ya hablamos todo. Entonces, él nos acompañó en todas partes, ese muchacho. Y dijimos, ¿pero están seguros de lo que van a hacer? Sí, estamos seguros. No vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer solo lo que nos había enseñado nuestras abuelas.
Y eso fue lo que hicimos. Llevamos todas las artesanías a mostrarle ese director de Pro de Chaco que nos decía, y la foto y la cédula, y le dijimos, si él piensa que vamos a resistir, a darnos por vencidos, acá vamos a sentarnos hasta que... Y decía, ¿están preparados para los ataques de los líderes varones? Sí, estamos preparados. Mira que los muchachos son bravos, no importa. Total, le conocemos uno cada uno. Si nos dice eso, le vamos a decir así. Pero no fue algo que sea fácil. Pero dijimos que el trabajo terminado es lo que va a hablar. ¿Y cuál es nuestro propósito? Se nos ocurrió, es abrir camino para otras mujeres. ¿Y cómo van a hacer? Vamos a defender. Nosotros hablamos el castellano, no perfecto, pero nos defendemos. Pero fue muy interesante porque hemos iniciado con las mujeres ayorías. Primera vez le conocí a Lola y Oide. Y dijimos, vamos a contarnos con ellas, le vamos a hablar si ellas están dispuestas. Y dijeron, sí, son ayorías, nos podemos entender, ¿no? Y bueno, abrimos el camino. Los varones estaban celosos. No sé si eran celosos, pero son pichados. Y decían de que nosotros estamos haciendo para que sus mujeres busquen otro hombre. Y dijimos que cuando eras niño, ¿qué hizo tu mamá o tu abuelo? ¿Te acuerdas cuando vendió su faja y vos comiste? Y eso es lo que nosotros queremos levantar. Y deberías apoyarnos. No fue fácil. Nos amenazaban porque éramos las prostitutas, las perras, las ladronas y las que roban marido. Y dijimos que si robamos el marido, porque el marido también quiere mirarnos. Si tenemos otro novio, ¿por qué no? Si ustedes mismos se van allá y nosotros sabemos que vos tenés un hijo, vos tenés otra mujer, vos tenés eso ya sabemos todito. Fulana y fulana es tu novia. ¿Cuál es el problema? Yo tengo mi derecho. Entonces ahí empezó nuestra lucha de nuestro espacio, nuestra voz. Pero la diferencia de esa voz que está en el concepto del trabajo terminado, de recolectar las frutas, de hacer el poncho, de hacer el tejido de caraguatá. Esa es la mujer laboriosa que te dio un día de comer, que te dio la vida, que te cuidó y que soportó la borrachera de tu papá. Esa es la mujer que hoy queremos levantar su voz. No es para otra cosa. No vamos a competir con los hombres, simplemente nosotros vamos a aportar un granito de arena para la familia, para los pueblos que hoy en día tenemos que luchar. No vamos a volver atrás. Vamos a seguir adelante con lo que vendrá y a la gente que nosotros vamos a conocer. Nosotros, cuando apenas teníamos como 2 meses, ya empezamos a participar en las ferias y movimos todo y ahí nos apoyó un menonita y él decía, yo creo en ustedes, yo voy a firmar para en apoyo a ustedes, yo sé que ustedes pueden, van a salir adelante y otras mujeres van a salir aquí en el Chaco. Y fue el que nos acompañó, el que creyó en nosotros.
hasta hoy día nos ve en las ferias y dice, se ríe y dice, ustedes eran las que nos amaban, porque era una broma que decíamos, les habla la primera dama. Nos fuimos a pedirle el vehículo, teníamos el dinerito, vamos a pagar combustible, solo necesitamos el vehículo y tu chofer. ¿Y quién habla? Dice la chica, es nuestra paisana, y dice, y yo le dije, habla la primera dama. Cuando llegamos en su oficina, era Carlos Quistre, le dije, sí, acá, adelante, y acá vienen las primeras damas. Sí, por favor, tráiganos agua fría. Yo creo que esos son espacios que ya estaba ahí, solo que no nos quisieron dar ese espacio. Sabían que nosotros, que nos necesitan en la vida y en los espacios, porque solo ellos no podían, ya no podían hablar por y para la mujer. También otro de nuestra experiencia que tuvimos, de que el traductor ya no debe ser el hombre solo. Deje que las mujeres hablen porque ellas tienen algo que decir. Y nos odió por mucho tiempo un pariente nuestro justamente y decía que nosotros nos entremetemos, que esto, que no, y cualquier cosa, ustedes no le crean a ellos. Pero nosotros dijimos, bueno, depende de las mujeres. ¿Qué quieren hacer? ¿Ustedes quieren reunirse con nosotras o qué piensan? Porque estaba prohibido que nosotros nos reunamos dentro del salón. Solo los hombres, porque sí. Y decían las mujeres, no importa, vamos a limpiar debajo de los algarrobos, ahí vamos a reunir. Y decían una limpieza y ahí estuvimos. O sea que hubo el espacio, pero solo que así como dije, no nos querían dar. Pero cuando toma la decisión de la mujer como mujer, porque piensa en todo, no hay dificultad que le pueda impedir cuando toma esa decisión. ¿Por qué eso? Porque lo que necesita decir es hoy. Lo que no necesita desarrollar es hoy. Y hoy es lo que se debe hacer. Y ese es el momento de que nosotros nos reunimos con 45 mujeres de distintas aldeas. Y yo tuve el privilegio porque también me era fácil, porque toditos eran parientes de mi marido. Entonces ahí por ese lado también hemos ganado el espacio para las mujeres. Conseguimos el informe de Comisión Pilcomayo, que ese año los hombres tenían que presentar en Bolivia y no se animaban a irse a la comisión aquí en Asunción. Y le pedimos a Mirta García que nos hiciera una nota, la escribamos para llevar a la comisión. Nos dieron el informe cuando llegamos a la oficina y nos y dijeron, este nosotros vamos a llevar. Al día siguiente teníamos que reunirnos, hacer la capacitación. Recuerdo muy bien el finado Roberto Taquín. Era ¿cómo era que se llama? La economía compartida, la igualdad y el derecho de la economía. A ver, ¿cuál es el acceso entre la ganancia del marido para su señor? Llegamos ese día, cerraron de nosotros y dijeron, está prohibido que entren. ¿Por qué? Porque acá solamente están los líderes y no para ustedes. Y le dije, sos mal agradecido. Nosotros fuimos a sacar ayer ese informe. Pero no importa, mañanita vas a necesitarnos de nuevo. Pero ahí ya no te vamos a facilitar.
Tenés miedo que hablen las mujeres, pero van a hablar, porque basta ya de que la mujer se calle. Siempre se ha callado, por eso digo que la resistencia interna de la mujer en cuanto a ser femenina, en su capacidad y sus capacidades, estaba siempre ahí. Faltaba ese de sacar afuera, tener ese espacio como para compartir, como para decir lo que siente y lo que, así como decía la compañera, lo que le molestaba, la, las, la, la administración de cómo manejar su tiempo, su trabajo, sus planificaciones para su hogar, para su chakra, para las otras compañeras que estaban ahí como vecinas. Creaban un grupo en donde se ponían de acuerdo a qué hora, o sea, ahí no se manejaba la hora, así como dice la señora de acá. No había fecha ni la hora. Solo se manejaba el primer canto del pájaro o del gallo. Ese es. Dice, recuerdo que decía mi mamá, vamos a salir cuando cante 2 veces el gallo. Ese era la hora. Y eso ya teníamos que tener todo preparado. Las cosas que vamos a utilizar ese día. Y canta 2 veces el gallo, ya todos están ahí levantados con sus equipajes para ir a buscar, ya sea la fruta silvestre y también acompañarle a los tíos que son sus maridos, ¿verdad? De ir a buscar el pescado. Y ese es el manejo, no había horas, no había tampoco fecha. Solamente la, la estrella grande tiene que estar aquí. Decían, cuando esté por acá, por ese horizonte, la estrella grande, ese es lo que nos va a indicar como para irnos ya. Y volver antes que que haga el calor. Eso sería como a las 9. Antes que haga el calor. Hay que llegar, hay que estar en casa. Se va y trabaja, cargan eso, se sientan un rato con nosotros y ya empezamos a empaquetar las cosas y ya salimos del lugar. Salíamos del lugar para volver. Comparando toda esa, o sea, haciendo toda esa memoria como para ser lo que somos hoy día. Entonces decíamos, bueno, antes se hacía esto y hoy vamos a hacer esto. Y nosotros teníamos otro problema, no era problema de ustedes, las que llamamos paraguayas, era problema nuestro, de decir, no, pero ella es rubia o tiene saco o tiene taco alto. Era nuestro problema. Cuando nosotros estuvimos en el primer encuentro feminista, y ahí dijimos, ahora vamos a conocerle también a ellas. ¿Qué diferencia, qué tanto que haya una diferencia entre ellas y nosotras las indígenas? Empezamos a hablar entre todas. Ahí le conocimos a la Serafina, la Serafina. Teníamos así como en el medio de ellas, ¿verdad? Pero nosotros somos conscientes de que el respeto está, que no tenemos que perder el respeto hacia las personas. Lo que nosotras seguíamos y perseguíamos era saber de las paraguayas, de las no indígenas, de cómo son,
¿qué tanto es la diferencia, la problemática de ellas y nuestros problemas como mujeres? Y hablaron de muchas cosas, le escuchamos, algunas son violentadas, eh, son aquella vez las primeras que han trabajado en la función pública, prácticamente se burlaban de ella, como por decir, era directora. Y nosotros decían, pero no, el único que nos separan entre ellas con nosotras es su idioma. El resto es igual, pero cada uno en el grado que le afecta. Y entonces ahí ya tenemos esa seguridad de que tenemos ya nuestras aliadas. Ya creíamos que ya tenemos aliadas. Ya no tenemos más que tener miedo. Ahora, entrar a la función pública a gestionar, ahí hay otro problema. Que no nos hacían caso porque no somos líderes, otro porque somos indígenas. Y al mismo tiempo nos decían que ya perdemos nuestra cultura porque ya hablamos como las no indígenas. Y nos vestimos así que primero miraban de pie a cabeza. Y el color, que tanto nosotros nos vestimos y el color que de la piel. Nosotros decíamos que cuál es la diferencia. Si acá en la oficina hay morochos, para nosotros no importa eso. Lo importante es hacer esa gestión porque es necesario gestionar. Pero como que nosotros ya teníamos seguras que tenemos aliadas de afuera, que ya son primeras organizaciones que le conocimos, íbamos a contarle y nos iban a asesorar, nos iban a capacitar en algún momento sobre los derechos los derechos de las mujeres en general. Entonces, por ese lado entramos también, tenemos por ese lado los derechos de las mujeres. Pero nos decían, pero esos son las no indígenas, o ustedes son indígenas, pero somos mujeres, decían. ¿Cuál es la diferencia? Somos mujeres con todo lo que tiene la mujer no indígena, en ese caso. O sea que, por eso yo decía que la persona femenina ya tenía su derecho, ya tenía su lugar, solo que la persona masculino no quería no quería perder su supuesta categoría sobre la mujer. Entonces yo creo que las luchas, hoy por hoy las luchas feministas que exigen la igualdad, que exigen el derecho, eh, no exige porque quiere sobrepasarle a la autoridad de un varón, por ejemplo, sino exige para que el derecho sea de igual a la otra persona, al varón. Y eso es lo que nosotras las mujeres como mujeres indígenas, hablo de las mujeres ñoche, por mucho tiempo se ha dejado en silenciar su derecho de palabra, su derecho de su visibilidad, de ser una mujer con todas sus capacidades a desarrollar. Ha manejado mucho tiempo el varón. Empeoró cuando llegamos el cristianismo, la civilización. Yo creo que ahí hizo mal porque ahí violentó todos esos derechos, uno porque no estábamos preparados seguramente en recibir eso, porque
eh, nos violentó sobre nuestras culturas de la toma de decisión en cuanto al derecho de la mujer, en cuanto al derecho de pueblos indígenas y todas las prácticas culturales que hemos tenido. Hoy por hoy se van retomando eso, pero yo me doy cuenta que las mujeres encabezan en ese caso las culturas, las prácticas, las enseñanzas que nunca dejamos de, de practicar, de hacer las enseñanzas a los niños, porque eso es lo que nos da la fortaleza como para seguir adelante ante todas las situaciones que nos afectan a todos. Yo creo que la lucha continúa y la lucha hay que seguir haciendo y marcando esos espacios y fortalecer esos espacios como nosotros decimos. ¿Verdad? Sí, como la misma temática. ¿Qué significa que en este caso que de verdad pertenece a otro pueblo? Agradecemos a la hermana Daniel este, todo lo que hemos escuchado, hemos aprendido bastante siempre. Yo también sigo aprendiendo los feminismos, los diferentes espacios feministas, tanto indígena y no indígena también. He observado, analizado siempre en donde quiera que me encuentre, ¿verdad? Y como mujer con lideresa comunitaria, siempre exijo mis derechos como mujer y como indígena. Solamente que hay varias cosas que se tiene que hablar en los feminismos, porque son diferentes formas. En el campo de las mujeres indígenas siempre se basa desde sus culturas, desde su idioma, eh, cómo fue que no se pierde el idioma gracias a las mujeres, ¿verdad? Porque somos las que transmitimos a nuestros hijos nuestro idioma. Desde que nace el bebé, a ella se transmite en idioma. ¿Y por qué no se pierden los nombres indígenas? Porque tenemos también nuestros propios nombres indígenas, gracias también a la mujer, porque le nombra también a su hijo en su propio idioma y luego viene el español. Entonces, para captar un poco las formas de cómo se forman los feminismos en cada área de de nuestros espacios, sin darnos cuenta a veces que los feminismos se construyen en diferentes espacios. Cuando nos encontramos lavando la ropa en el río, en el arroyo, en un tajamar, en una laguna, si se lava la ropa ya las mujeres hablan de sus propias vidas, si tienen problema o no tienen, si están felices o no, si tienen hambre o no. Ahí se construye un feminismo. Entonces, si yo no tengo mandioca o poroto, la compañera puede tener y me da a cambio de que yo no tenga hambre. O si yo ya no tengo más jabón, entonces ella me presta su jabón. Si yo no puedo reírme, ella busca la forma para que yo me ría. Eso es una construcción de los feminismos que las mujeres a veces no nos damos cuenta. O si me duele algo, ella me pasa su conocimiento que tengo que tomar mis remedios naturales para que me cure. O que me indica a un médico o una médica para que me cure. Esas son formaciones de los espacios feministas que a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo esas construcciones muy valiosas, porque cuando estamos solas no estamos felices, no
no estamos bien, pero cuando nos encontramos con las compañeras estamos súper felices porque sabemos que le vamos a contar todos nuestros problemas, nos vamos a descargar hasta llorar con ella y de ahí termina y termina. Nadie sabe eso, sino que las compañeras así se entienden. Eso yo capto mucho en mi formación como mujer y también donde también se construye lo feminismo cuando buscamos leña, que nos vamos entre 6, entre 8 mujeres, y ahí se habla mucho si se consigue pronto la leña para hablar un rato y tomar tereré en el campo, se construye feminismo. O cuando estamos alrededor del juego, con la abuela, con la mamá, con las hermanas, que a veces hasta nuestros hijos nos escuchan alrededor del juego y aprenden ahí los conocimientos. O cuando nos visitamos entre nosotras, las compañeras en nuestras vecinas, o cuando hacemos nuestras artesanías. Si yo no sé hacer este modelo de artesanía, la compañera me puede enseñar, así tenés que hacer, cómo tengo que hacer los collares, la cesta, ella me tiene que decir. Entonces, esos son espacios de una oportunidad en donde vos aprendes, es como una universidad para nosotros los conocimientos que se construye en el campo, en el hogar, en el espacio del trabajo. Para nosotros es una universidad porque eso cuando perdemos a la compañera que va a otro lugar en donde no nos vamos a ver más, se queda con nosotras esos conocimientos que la compañera nos dejó, ¿verdad? Y eso es un valor muy importante para mí porque todos esos conocimientos también me dejaron las mujeres que ya se adelantaron al más allá. Y como vemos las reacciones masculinas en este campo de feminismo, vemos también que hay muchas violencias. Cuando nos agachamos, cuando estamos tranquilas, nos mantenían, parece que no tenemos manos, pies, cabeza, parece que no tenemos nada, mientras que nos mantenían los varones, están tranquilos. Y cuando empezamos a darnos cuenta que nosotras tenemos también la capacidad de trabajar, de hacer políticas dentro del hogar, de trabajar con los hijos, con los vecinos, ahí se dan cuenta, entonces ven como un peligro de pérdida de posesión. Entonces, porque ellos a veces quieren poder comandar, pero no compartir su conocimiento, no compartir los que ellos captan en cada encuentro, porque ellos son los que tienen más posibilidad de participar en todos los ámbitos, tanto escolares, culturales, todo tipo de conocimientos se acumulan solamente para ellos. Entonces, cuando nos ven que nosotros ya estamos también en sus alturas, nos ven como una persona rara, peligrosa, porque a mí también me dijeron antes que no me den nomás mi reconocimiento de líder, porque me ven como un peligro. Les voy a sacar su poder, les voy a desalojar a todos, solamente porque soy mujer. Y no se dieron cuenta que mi meta y mi misión era tener una comunidad bien desarrollada, tener una comunidad colectiva, trabajar con las mujeres, trabajar con los jóvenes, tener varios proyectos productivos dentro de la comunidad, tener una vivienda digna, tener agua potable, tener acceso a energía eléctrica, unos cuantíos de cosas yo tenía en mente, y mientras que esos piensan que soy un peligro y no era un peligro. Entonces,
solamente que no quieren nomás compartir el poder con nosotras las mujeres. Y siempre decimos también que las mentes individualistas no son para el mejoramiento del desarrollo de una sociedad en donde vivimos. Hasta el momento todavía estamos sufriendo las mujeres, en este caso de Daniela, que el INDI también ha sacado un comunicado que no les puede atender a las organizaciones, solamente a los líderes y lideresas pueden tener poder dentro del INDI para que le atiendan rápidamente, pero no a las organizaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos mucho trabajo por delante todavía como indígena, hacerle entender a un representante de órganos del Estado que está reconocida a nivel internacional y nacional, que está siendo comandada con una sigla en donde dice solamente los líderes vamos a atenderle. Esa mentalidad en este siglo XXI no tiene que estar pasando en este momento, pero lastimosamente que todavía está pasando. Y si hay algunas mujeres indígenas que son valiosas, que entraron en una universidad y que son docentes, son licenciadas, que piensen estas cosas, que piensen a las mujeres que están en el campo, que cuando fallecen, ¿qué consecuencia? ¿Por qué fallecieron? ¿Por qué tienen 6 hijos al mismo tiempo? ¿Por qué tienen 8 hijos, una mujer? ¿Qué es lo que está pasando? Tienen que pensar, la institución es pública especialmente, pero lo más importante es que las mujeres cuando piensan que eso no está bien, yo sé que vamos a lograr a cambiar este sistema de política dentro del Instituto Paraguayo del Indígena, porque eso hace falta, porque como pueblos indígenas tenemos tanto el Instituto Paraguayo del Indígena, tenemos también el Hospital Indígena de Limpio, que te alberga nomás, que no te atiende como para tener médico cirujano o médico clínico, no hay nada ahí, o sea, y eso hace que nos dificulta bastante cuando accedemos y cuando queremos una buena salud de calidad como mujeres indígenas. Cuando uno no piensa, cuando uno no reflexiona, parece que no está pasando nada. Sin embargo, está pasando muchas cosas, muchísimas cosas. Y ya hemos cambiado nuestra mentalidad como mujer. Ahora falta cambiar la mentalidad de las instituciones públicas encargadas, especialmente de pueblos indígenas, que no tienen que ellos pensar por nosotras, que tienen que repensar con nosotras cómo podemos trabajar en una institución pública con ellos. Ya basta de pensar por los indígenas, tiene que pensar con nosotros. Yo creo que eso sería una incidencia para nosotros más, porque en esta ocasión, en este espacio que estamos teniendo ahora, no tampoco gracias al INDI ni ninguna institución estatal, sino son creaciones de las propias mujeres para que nos escuchen, para que tengamos un espacio como esto. Así necesitamos que las instituciones públicas también nos faciliten de esta forma para que nos vean, para que nos escuchen, aunque les duela, pero igual nos tienen que escuchar, porque somos parte de esta sociedad. Entonces, a veces me preguntan, ¿por qué ustedes están con las feministas, con el movimiento feminista? ¿Por qué están con ellas? ¿Qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que hacen? Sin embargo, yo siempre les pregunto, ¿cómo naciste? ¿Cómo te hizo tu mamá?
por ser mujer en el hospital. En el hospital ya te elige, ya te aparta, ya te hace violencia, uno porque tenés que tener tu aro gritando ahí, clavándote en una aguja, vos sin darte cuenta porque vos sos un bebé, ¿verdad? Y ahí ya te está violentando. Y si te llevan ropita de amarillo, los médicos no te permiten poner sin darte cuenta. Sin darte cuenta ya te está individualizando tus derechos. Porque en el mundo indígena no es así. En el mundo indígena, cuando alguien dio a luz en la comunidad, lo único que hacen es buscar las ropas viejas de su abuela, de su mamá o de su papá y le lían y lo encubre todo. ¿Por qué eso? Porque eso hace que la criatura que están haciendo entra todo ese sufrimiento, de esa solidaridad, de ese amor que tenía su mamá, su papá o su abuela, le entra el cuerpo. Entonces, los consejos de los ancianos dicen que este bebé le va a querer mucho a sus padres, le va a respetar muchísimo solamente por eso. Y en el hospital no es así. En el hospital tenés que comprar nuevito. En el hospital tenés que hacer todo lo que ellos te dicen, no lo que vos decís, no lo que vos decidiste. Entonces, todos esos valores en el hospital se pierden. Y a veces dicen, ahora los jóvenes ya no respetan a su papá, no respetan a su mamá, sin darse cuenta que desde su nacimiento la misma hospital no respetó sus derechos de estar tranquilo, y saben qué es lo que se usa para estar más tranquilo el bebé, para que la mamá haga todo lo posible sus trabajos en el quehacer de los hogares. Agarramos ese caracol blanco y le ponemos en su abajo de su almohadita y ahí se duerme. Y ahí se duerme hasta que tenga hambre. Entonces, para que no te moleste tanto. ¿Y por qué tenés que encubrir todos sus piernitas y sus bracitos? Para que cuando camine no toque todas las cosas. Porque si no lo hace eso, cuando camina ya toca todo lo que quiera porque vos le das eso. Entonces, todos esos valores también hacen las mujeres. ¿Y cómo es que nos dicen que nosotros no tenemos la agilidad, la capacidad de organizarnos, de crear un movimiento, de ser lideresa, de ser dirigente en una organización? Si todo el tiempo nosotros hacemos lo posible para que el pueblo crezca. Imagínense, sin las mujeres el pueblo no puede existir. El trabajo no puede existir. Gracias a las mujeres hay trabajo en todas partes. ¿Por qué? Porque sin las mujeres no ha de ver el pueblo. Porque si decidimos toda la juventud ahora en este 2023 no tener más bebé hasta 10 años, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer ellos? En el hospital no van a ganar las parteras que te cortan cada vez que quieran, porque ese es lo más caro, y que te chupan en el bolsillo, no van a ganar más. Entonces, todos estos pensamientos, feminismos, nosotros tenemos siempre, solamente que no podemos hablar así en un tiempo nuestro, como lo estamos haciendo ahora. Y yo agradezco muchísimo por darme esta oportunidad para compartir todo lo que he aprendido, todo lo que yo veo, todo lo que yo siento con las mujeres. Entonces, eso significa que necesitamos más lideresa, necesitamos más instituciones corresponsables con nosotras
Y agradecemos también a la institución que está colaborando con nosotros para que estos espacios puedan suceder en este momento. Y va a haber más espacio de diálogo con mujeres y ojalá que todas las sociedades se den cuenta que la existencia nuestra es muy valiosa. Y ahora en este campo de elecciones, para no olvidarnos, ¿verdad? Estamos en plena elecciones. Entonces, estas elecciones también, gracias a las mujeres, tienen votantes. Porque si no parimos, no hay votantes. Entonces, por lo menos las instituciones que está viniendo ahora, sus cargos nuevos, piensen en eso, que sin las mujeres ellos no pueden tampoco ejercer sus políticas en el Parlamento. Y eso es lo que yo quiero dejarles. Gracias compañera. Hay algo que a mí me quedó así como resonando que tiene que ver con un denominador común en todas, ¿verdad? O sea, la vez pasada decían las compañeras campesinas, hablaban que cuando ellas empezaron a organizarse hace 30 años, también los maridos le decían, estas se van para farrear, tienen amantes, se van, o sea, era así todo lo negativo. Entonces ellas empezaban a generar estrategias para traer plata a la casa, ¿verdad? Entonces hacían detergentes, hacían productos de limpieza. Y hoy escuchándolas a ustedes también mencionaron eso. Otra cuestión que también mencionaron tenía que ver con los espacios de encuentro. O sea, los encuentros, estamos juntas, o sea, buscar ese espacio para poder compartir y que es un poco esto que estamos haciendo acá. Y ahí me quedé pensando, a medida que las escuchaba a ambas, que es cierto que nosotras, digamos, las paraguayas, ¿verdad? O las urbanas, siempre reconocimos y valoramos la existencia de nuestras madres, abuelas. Hay un reconocimiento, pero yo siento que hay como una revalorización de la ancestralidad a partir de un feminismo indígena, ¿verdad? O sea, a partir de que ustedes de alguna manera colocan eso y además hay un reconocimiento de la tierra, de la conexión de nosotras mujeres con esa tierra también. Entonces mi pregunta tiene que ver con cómo es ese encuentro entre esta generación que participó de estos encuentros feministas o que tuvo el acercamiento con los feminismos, no solamente de Paraguay, digamos, sino que también de toda allá Latinoamérica, incluso organismos internacionales, ¿verdad? Y entre ustedes, esta generación y las generaciones también de mujeres más jóvenes. Si con ellas pueden hablar, digamos, en estos términos, así como vos decías, o si es a partir de otro camino también, ¿verdad? Porque entiendo que la resistencia es la misma que tenemos, ¿verdad? O sea, la resistencia de los hombres están ahí, los líderes hacen su trabajo para poder de alguna manera generar resistencia al trabajo que ustedes realizan desde los diferentes ámbitos. Nosotras nos dimos cuenta de que hay mucho trabajo que hacer. ¿Por qué digo eso? Porque de la escuela misma había quitado ese rol de la madre, la abuela, porque se pasaba la mayor parte con las maestras hermanas, hablo de mi pueblo, pero yo creo que la concienciación de hoy con las nuevas y con nosotras, hay más también espacio de las cuales pueden ellos, las jóvenes, inclusive los varones, pueden ellos hablar en las que toman conciencia,
en este espacio, investigar, ellas entran más en lo que es la investigación de cuál es la diferencia de ambos lados, de la no indígena y la indígena. ¿Qué tanto es la diferencia entre eso? Las que están con nosotras decían, nosotros creíamos que hay una diferencia muy grande, pero en el proceso de que nosotros vamos formándonos como universitarios, nos encontramos otro espacio donde ahí están ya las compañeras. Creíamos nosotros como que ya tengo 2 hijas, decía una de ellas, que iba a ser excluida, pero no, es igual había sido nosotras. Podemos estudiar, tenemos también ese espacio como para hablar. Entonces es muy importante, como decía Bernarda, las mujeres somos las que transmitimos y en ese espacio, por lo menos las que están más hacia las comunidades más lejanas de las ciudades, ellas son las que todavía mantiene ese de conversación con las abuelas, con las mamás, cómo hablar de como mujer. Y en el campo del otro lado, que es en el mundo, diríamos, paraguayo, también ve que hay una lucha de tener ese espacio, del compartir, ya más hablando el castellano entre ellas, ya se comparten. Claro, en primeros tiempos, por ejemplo, no es que entran enseguida, sino con el tiempo se van ganando la confianza entre compañeras. Sí falta más hacer esas capacitaciones, esos talleres, esos cursos como para que después también ellos que haya más lideresas, mujeres en las comunidades y en los pueblos indígenas. Sí hay una que es de la Macuy, es una de las lideresas más joven, que también ganó la confianza de su pueblo, del pueblo Mancú. Yo creo que eso es un avance entre las jóvenes como mujeres, ¿verdad? De ganar ese espacio. Pero sí nos queda un trabajo todavía que hacer como para venir, porque las que viven en zonas urbanas intercultural es un poco más difícil porque hay que hablar de todo, porque hay más problemática. Pero sí nos enganchamos con las compañeras mayores de edad y por ahí le agarramos a las jóvenes como para eh, darle esa motivación. Uno de ellos que nosotros habíamos traído varias jóvenes, como para que vean, una de ellas está ahí de primera marcha que hizo con nosotros, esta marcha creo que era de la marcha de la 8M, y está otra, creo que el año pasado, 25. Creo que por ahí también hemos analizado cómo traer, no tenemos dinero, no tenemos cuerpo. Vamos a crear una metodología que vamos a hacer donde, bueno, vamos a hacer un milagro. ¿Quieres hacer? Investiga todo, analiza todo, a ver quién puede ser el que puede dar ese dinero, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros trajimos muchas jóvenes para que vean un poco cómo las mujeres adultas hacen su
hacen su tiempo, crea esa visibilización como mujeres empoderadas. ¿Por qué y para qué? Y ahí ellas se sintieron muy favorecidas, privilegiadas en ese tiempo, porque vieron muchísimas abuelas, vieron las compañeras ya con sus danzas, y una de ellas me dice, me emocioné muchísimo porque nunca creí que sea tan interesante, tan importante sea este espacio. Y ahora me voy por otra mentalidad. Voy a ser yo misma, dice. Yo quiero volver a ser yo misma. No tengo que soñar ser otra, sino yo ser yo misma otra vez. Porque yo veo muchas indígenas como nosotras que luchan por sus derechos. Esa es otra manera de cómo mostrarle, porque hablarle una cosa, hacer es otra cosa, hacer participar es otra cosa. Esa marcha que ellos hicieron, los santos, los jóvenes pueden necesitar que sea eso. Sí, por la pregunta que nos hizo la compañera, si hablamos en estos temas con otras compañeras. Yo tuve la oportunidad de hablar con una hermana zapatista en el territorio zapatista, ¿verdad? Tuvimos que cantar, nos fuimos en un lugar sagrado y canté con ella. Y sus culturas son casi iguales, sus creencias también son casi iguales que el mío. Después de mucho debate nos fuimos a un lugar y cantamos y compartíamos nuestros conocimientos de la ancestralidad, ¿verdad? Porque me dijo ella que las mujeres todas somos iguales, no importa en dónde estemos, somos mujeres. Eh, Cuando una mujer se identifica ser mujer, eh, dependiendo de que tenga su menstruación, porque ese es lo que es la identidad de la mujer, me dijo. Y yo le dije, eso es lo sagrado para nosotras, porque nosotros en nuestro pueblo anteriormente se hacía fiesta cuando hay una jovencita de recién está en estado de pubertad, ¿verdad? Para que toda la población conozcan que ella ya tuvo su primera menstruación y se festeja y se alegra toda la comunidad. Es un sagrado para nosotras, le dije. Y por otro lado, las compañeras de Guatemala, tuve la oportunidad también con Lorena caminar, probando sus medicinas, analizando todo lo que ella me dijo. Eh, no hay una diferencia, no hay una diferencia. Y yo creo que los movimientos feministas fueron creándose en sí mismos, fueron creándose por una necesidad en donde nosotros queremos ser nosotras mismas, como dijo Daniela, porque mucho tiempo fuimos colonizados, que tu papá, tu mamá te prohíbe salir, solamente tenés que hacer todas las cosas que hacer en la casa como mujer, tenés que lavar la ropa, cocinar, barrer, no hay un descanso. Y peor cuando tenés hijos, ahí ya peor, ahí ya no hay más descanso. Entonces, queremos tener un espacio en donde nos sentamos bien cómoda, compartir. Yo creo que la diferencia también que yo veo acá en la zona urbana, que aunque no paran, todos los días trabajan, eh, visitan nomás en su casa para descansar. A veces ya no ni hablan con sus hijos porque llegan ya, los niños ya están dormidos
y a la mañana se despiden y se van otra vez a trabajar. Entonces eso es una diferencia también que nosotros tenemos, porque el abandono familiar también depende mucho del bienestar de la misma. Pero siempre hay un momento en donde hablamos con nuestros hijos, siempre hay un momento en donde le decimos, esto está pasando, esto no me gusta, y te comprende. Entonces, porque son inteligentes, los niños son muy inteligentes y te captan cuando estás triste, cuando tenés hambre, cuando algo te molesta, ya te identifica luego qué te pasa. Y nosotras también, ¿verdad? Entonces nos entendemos. Ahora en la conferencia que nos fuimos con Raquel, ahí en la Naciones Unidas en Nueva York, también nos encontramos variedades de compañeras y que a veces decimos, ¿por qué ella es así? Y nosotros no somos así, a veces decimos, pero es mujer. Esa es la conclusión, es una mujer. Y entonces nos respetamos de ambas partes, de diferentes culturas y de idiomas. Yo ahí me perdí porque no hablé inglés, pero Raquel estaba haciendo todo lo posible para transmitirme, para entender bien. Y después me dice, esta la entiendo perfectamente, pero cuando hablan los asiáticos creo que ya no entendés nada, porque habla de otra forma. Entonces, los idiomas también muy importantes, pero gracias que no me fui sola y tuve una compañera que me tiene que decir qué es lo que están diciendo. Y en cada espacio, cuando nos acostamos, ahí hablamos nuestra situación también como mujeres. A veces nos reímos, a veces reflexionamos ya bastante reflexiones y nos damos cuenta. Y las creencias, espiritualidades son muy importantes en ambas regiones, tanto andina lo que más me conecto yo con las hermanas, porque ellas hacen lo posible para que se pueda recuperar la ancestralidad. Y tenemos un contrario común, que son las empresas transnacionales que nos están explotando la tierra y nos están desalojando de nuestros territorios. Eso no hay ninguna diferencia en los territorios indígenas, no es solamente en Paraguay, sino a nivel mundial. Entonces tenemos un enemigo común que dice, te voy a ayudar, te estoy dando este dinero, pero me tienes que dar tu tierra, tu bosque, tu agua, todos los recursos naturales. Entonces te está comprando de por vida. Esa es la acumulación capital que tenemos en contra nuestra, porque eso vemos que es un peligro, tanto la minería, la deforestación, el gas, el petróleo, todo esto depende de todos los territorios en donde nosotros tenemos, siempre hay una empresa que quiere explotar la tierra. Entonces, ¿quién es la que no le gusta? Siempre son las mujeres, porque somos las que estamos en el territorio. Y eso es lo que yo identifico. Muchísimas gracias. ¿Vos querés decir? Fátima quiere que Sí, exactamente. Ahora le pasamos un poco, tenemos 10, 15 minutitos, Soy, así que digo, son las 19:53. Entonces, sí. Yo no puedo desaprovechar la oportunidad de tenerles a ellas y hacer una pregunta que va vinculada al tema de discapacidad, que siempre me ronda porque bueno, siempre tengo curiosidad y una necesidad de poder conocer. Eh, es un mito, mucho mirando de este lado, de que no hay, de que como es, o sea, no conocemos. Entonces, primero que nada, si también transitan eso como nosotras, si eso tenemos en común.
discapacidades congénitas, por ejemplo, síndrome de Down, autismo, porque las actividades seguro para accidentes, sí o sí, eso nos igualamos porque estamos totalmente expuestos siempre, ¿verdad? Y cómo en la esencia de la comunidad, cómo se gestiona el cuidado de eso o cómo uno se posiciona frente a eso. Nosotros desde este lado tenemos muchos modelos que intervenimos en las personas que transitan la discapacidad y cómo la comunidad, o sea, te hablaban de una comunidad de clanes, de una organización social que tienen y ese elemento del niño o niña que tiene alguna condición, ya sea porque nació o porque adquirió, ¿cómo lo gestionan en el seno de la comunidad? Voy a hablar de la que nos tocó, que nos toca asistir en el sentido de animar a los padres, porque es parte de la vida, es de ellos, es hija de ellos. Sí, en un momento la mamá lloró muchísimo porque vio que su hija nació así. Pero el cuidado es más con la abuela y con la mamá de la niña. Sí hay una protección que no debe descuidar, ¿no? Y también los familiares de la mamá también se hacen responsables, o sea, el clan familiar le proteja a la niña en ese caso. No puedo yo hablar de la comunidad en ese caso porque es una comunidad muy grande, entonces solo hablo del clan familiar, de todos, la familia, las tías, los hermanos, bueno, son los que le protegen, le cuidan a la nena, se preocupan por ella. Eh, Le dice a los primos y primas que es igual a todos. No hay una diferencia por más que tenga ese problema. Es parte de la familia, es hermana y con los chicos también. Cuando el niño se le enseña que es igual a ellos, por supuesto que el niño también hace lo que según se le enseña. Y está en la escuela y tienen buenos compañeros, ella es muy inteligente. En cuanto, eso es en Filadelfia, en cuanto a nuestra zona en Escalante, casi no veo que haya ese, ese problema, o sea, esa persona. Había una que es más bien paralítica, que también, pero siempre ha sido cuidada, porque le tocó en el momento cuando sí hubo protección. Sí hubo una responsabilidad de parte de los parientes, los varones, hubo más respeto, eh, la protección estaba presente. No podemos negar que no todos los pueblos indígenas pasa eso, pero sí existen lugares, personas que también tienen ya tiene ese pensamiento sucio, vamos. Pero no todos, no todos. Sí, en lo que yo vi, en lo que nosotros hemos pasado en hablar sobre el derecho del niño, se habló también que el derecho va también por esa persona. Y es parte del seno familiar, es parte de nosotros. Es hijo y es una persona, es una personita que ha permitido el gran espíritu estar en ese.
Eso es lo que yo te puedo responder, pero sí hay protección, la responsabilidad de sus familiares. Sí. Nosotras en nuestro pueblo hemos visto también que según los consejos de los mayores, de la anciana y ancianos, la discapacidad viene mucho de la alimentación cuando estás embarazada. Por no cuidar tu alimentación, tu bebé ellos comen todo lo que nosotros comamos, nuestro bebé, cuando está dentro nuestro. Entonces, ¿cómo tienes que cuidar? Tienes que cuidar tu comida, nos dicen nuestras abuelas. Y a la noche, si te acuestas, aunque hace calor, no tenés que estar desnuda, te dice. Porque viene el que camina por la noche y te puede tocar y dice que te persigue luego cuando está embarazada, porque te quiere tocar. Una vez que te toque, tu bebé puede ser discapacitado o puede perderlo. Ese era el consejo de las ancianas. Y tu esposo también tiene que tener mucho cuidado para cuidarte también a tu bebé y a vos. Por ejemplo, no matar una oveja estando vos embarazada, no matar una víbora estando usted embarazado. Muchas cosas, cuidados, no tiene que hacer tampoco el varón. Si le mata una víbora, dice que no puede caminar tu bebé cuando nace. No puede caminar porque el víbora pues no camina, solamente anda así nomás. Y la oveja hace que le conviertan epiléptico tu bebé cuando tu esposo le mate a una oveja. Porque sé, yo no sé, eso es lo que nos dijeron y tenemos mucho cuidado en eso. Y nosotros cuando estamos embarazadas, desde el embarazo nos cuidamos. Desde adentro, cuando tenemos el bebé, cuidamos hasta que nazca. Y los ancianos, que también se conocen también que son discapacitados cuando ya no pueden caminar, cuando tienen algo de problema de salud, también se conoce como discapacidad. La cuidamos nosotros hasta el último día de su vida, no enviar a un asilo, nada. Esos son cuidados comunitarios. Y la discapacidad cuando hay en el pueblo, vemos como uno más que nosotros, no vemos como una persona rara ni extraña, solamente vemos como una parte nuestra. Y hablamos con ellos sin temerle miedo ni nada, sino compartir con ellos. Entonces, eso es lo que hacemos. Y aunque no hay atención por parte de las instituciones, sí hay atención comunitaria por parte nuestra. Y no tenemos mucho porque eso es lo que nosotros captamos. Y todavía tenemos esos valores. Y cuando todavía no tenés marido ni tampoco novio, hay una cosa en donde nacen en la selva que es igualito que una flor que parece que tiene vestidito. Siempre hay en el campo. Nosotros le llamamos negotob, que es criatura. Algunos tienen, parece vestidito, y algunos no tienen. Y eso te prohíben sobrepasar de esa que está ahí en esa cosa. ¿Por qué? Porque si pasas con una que tiene vestidito, vas a tener todas mujeres tus hijas. O si pasas con uno que no tiene vestidito, vas a tener todos varones, tus hijos. Todos esos valores nosotros tenemos todavía.
Y para hablar bien a nuestro bebé también tenemos frutos del monte, donde todavía no habla el bebé, tienen que meterla en su boca y ahí explotar adentro. Entonces hablará perfectamente. Todos esos cuidados lo hacemos. Ahora recuerdo que preguntaste todo, estos cuidados nosotros hacemos. Ya, Gaby, ya. Buenísimo. Y bueno, vamos cerrando. No sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario, una pregunta. No, siempre nos queda corto el tiempo, lastimosamente, pero siempre decimos también que estos son los principios, o sea que no tenemos que dejar de hacer esto y que tenemos que hacer sistemáticamente porque a veces pecamos de hacer una vez, otra vez, otra vez. Y claro, y tenemos que tratar de ir hilando más, ¿verdad? Así que permanentemente en esos espacios, y no solamente acá en la ciudad, decía, ¿verdad? La vez pasada dijimos, vamos a los bañados a continuar, vamos a, después ya estamos invitados, ¿qué tal? Y ahora vamos a ir a Filadelfia, Cerrito. Y eso también es interesante, ¿verdad? Como que otra vez pensando que no siempre la conversación tiene que hacer acá, porque tantas cosas que ya nos traen y que es difícil imaginarnos sus territorios, ¿verdad? Su cotidianeidad. Entonces, bueno, ojalá que esto sigamos y sigamos y sigamos. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ya hay una pregunta. No sé, pudo pasar para, para la tele teniendo por el, no sé si es que, bueno, estabas hablando un poco del tema del cuidado y todo que tienen con, ya desde el adentro del vientre y todo. ¿Y cómo es así ya una vez que sale la criatura, cómo es el cuidado y maternar que criatura? Hay una cosa que habíamos hablado, así como ya dijo Bernarda, compañera, esos espacios de conversar, analizar, porque escuchamos mucho cuando dicen, sobre todo las mamás, que dicen, terrible es mi hijo. Ah, es terrible es, que no puede luego. Terrible es porque, no sé, parece, no sé, poseído algo así. Y decíamos, y decía una compañera, Leo, ¿por qué será que dicen así terrible? Si sale terrible, si es terrible su hijo, es responsabilidad de ella. ¿Por qué eso? ¿Por qué será eso? Le dije. ¿Cómo? ¿Sabes por qué? Porque desde el primer día que nace, le aparta. Nosotros antes teníamos aquí durmiendo con nuestro hijo, porque tiene que sentir nuestro calor y muy pronto se le aparta el bebé. Entonces busca ese calor. Por eso sale así, porque no recibe el calor, nos necesita todavía. Muy chiquito se le pone la cuna, le adorna su pieza, que duerme sola, le pone el alarma y pone esto, y mientras la mamá está allá, que duerma. Por eso salen así, porque ya no hay más ese de apachurrar, que decía ella. Antes, recuerdo que antes cuando yo tenía mi bebé, no quería luego apartarme, porque tengo que sentir y duerme. Por eso pasa esas cosas. Y le queremos ver a los jóvenes que son terribles. ¿Y quién tiene la culpa? Ya nos llamaron la atención. Y decía una de las chicas, ustedes dicen que nosotros somos el problema. Ustedes no tienen hora para nosotros. Desde que falleció mi abuela ya no tengo más con quién.
hablar, aunque sea 5 minutos. Y decía su mamá, oh, ya están llamándonos la atención. Pero es así, el apartar pronto de la criatura eh, es como que crece sola, se desarrolla sola. Más ahora que se le da el biberón. ¿Qué pasa con las mujeres? Decimos nosotros. ¿Por qué no le damos? Y yo, ¿cuántas veces mi hijo le digo yo cuando me bromea, me dice, otra de las feminitas? Y bueno, le digo, y dice, ¿me debes 50,000? Me dice, no, le dije, ¿cómo se llama esto? Por eternidad tengo por tu culpa. Y así no bromeamos, pero sí nosotros sacamos la conclusión de que el apartar muy temprano al niño, al bebé, es lo que causa también esa rebeldía temprana. Se hace llorón, porque está lejos la mamá, está lejos más que, como dice también, desobediencia es lo que reina entre nosotros, la pareja. Porque queremos dormir nomás con nuestro marido y nuestro hijo que duerma allá. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces es ahí también lo que la protección desde que uno concibe hasta que nazca, y ahí más mayor también el cuidado, porque tiene que estar atenta al bebé o la bebé, tenerlo consigo y darle ese calor. Y yo le decía a mi compañera, con razón que cada vez que yo viajaba, mi marido le ponía mi camisón, tenía le ponía ahí enfrente de mi hijo para que no llore. Entonces él le abraza, dice mi camisón. Es- Bueno, sobre la pregunta de la compañera, ¿verdad? Sobre el cuidado de maternal. Uno, tenemos que cuidar bien a la criatura desde su nacimiento, así como nos cuidaron a nosotras. Porque yo creo que mi mamá me cuidó bien también, por eso crecí bastante inteligentemente, por eso. Entonces, yo seguramente que me cuidaba bien. Lo que ella tenía una delicadeza de no hacerle llorar a la criatura. A veces hay jóvenes que le gustan que haga llorar a la criatura. Cuando no llora, le hace cualquier cosa para que llore, ¿verdad? Porque le encanta escuchar llorar. ¿Por qué no le gustaba? Porque puede tener asma cuando crece. Porque demasiado ya crece su nervio, se enoja hasta que su corazoncito no aguanta. Entonces puede tener enfermedades de asma, asmático puede ser. O puede también tener este, la debilidad de su cabeza y puede tener mareos. Y por otro lado, no meter tanto en la boquita del bebé el dedo o golpear con tu mano su boca, porque puede también que cuando crezca no respeta a los mayores, y también puede que no hable bien, porque vos misma estás jugando con tu bebé, porque los niños éramos también nosotros y por lo tanto la tenemos que cuidar bien. Desde adentro, pues yo dije que estaríamos cuidando hasta el nacimiento. Eh, Duele mucho las tetas cuando es la primera vez que le damos las tetas, duele mucho, ¿verdad? Igual le damos, no importa si yo estaba llorando en la cama por la noche, no importa, igual le daba las tetas para cuidarle y para darle la alimentación que él puede recibir. Entonces, ese es un parte de que nosotros damos lo que es nuestra sangre, porque la leche de la mamá
es el sanguíneo que traspasa a su bebé. Desde la mente hasta el corazón le estamos dando a nuestro bebé, porque mientras que ellos están amamantando, nos está chupando nuestros sentimientos en la cabeza. Y por eso a veces las mamás se debilitan bastante, son débiles y cuando comemos ya no medimos porque nos comen casi todo. Entonces, son parte del cuidado y por eso hay gente que cuando tiene 6 meses su bebé ya no le da más teta para cuidarse ella misma, pero sin darse cuenta se embaraza otra vez. Entonces, también pasa eso. Y eso, yo creo que esas son las respuestas que puedo dar. Y bueno, entonces vamos cerrando, ¿verdad? ¿Qué hora es? Pues sí, 8:15. Como dije, nos quedamos con las ganas, pero seguiremos. Desde ya les agradecemos inmensamente a las compañeras por por este poco tiempo que tuvimos, pero tan rico de conocer y dos visiones diferentes, porque son dos pueblos diferentes, comunidades diferentes y son muy diferentes entre ellas, aunque son chaqueñas. Y bien sabemos que las chaqueñas, como dijo Daniela, tienen en su ancestralidad, mujeres muy fuertes, ¿verdad? Son generalmente pueblos de mujeres fuertes, por eso que decía Daniela, la abuela era la fuerte. Después hubo una latencia, como que hubo un tiempo que quedó, eso, como nuestro rizoma subterráneo quedó, y que ahora es tiempo otra vez salga, ¿verdad? Son pueblos con una memoria de un femenino muy fuerte en la comunidad. Entonces, bueno, quizás otro día tenemos que invitar también a las compañeras de los pueblos guaraní, que son diferentes otra vez entre ellas mismas, ¿verdad? Nos faltó eso. Hoy chaqueña me metí, tuvimos acá, lo cual está muy bueno. Y bueno, entonces quedamos ya para la próxima sesión que vamos a hablar con mujeres trans, Sí, ¿verdad? feminismo Con el trans, feminismo trans, mujeres trans. El próximo martes ya la vuelta de Semana Santa. Recarguen bien sus pilas. Clem, Nada, es agradecerles. Muchísimas gracias. Un placer escucharlas como siempre. Gracias a las compañeras también que vinieron. Les esperamos el próximo martes. Me quedé nomás así como muy pensando mucho en esto de la colonización también, ¿verdad? Porque cuando hablábamos del entronque de patriarcado, cuando hablábamos de el feminismo paraguayo en realidad y en los inicios hablábamos del entronque de patriarcado y hoy tocamos otra vez. Y en varios momentos ustedes mencionaron lo de la colonización. Y realmente es muy fuerte, porque seguimos sintiendo hasta hoy en nuestros cuerpos. Entonces, agradecerles muchísimo que se hayan tomado el tiempo de venir a compartir con nosotras porque es un aprendizaje feroz. Así que muchísimas gracias. El próximo martes, 18 horas, les esperamos acá. Feminismo Trans, van a estar Alejandra Granje e Irene Rotela. Así que bueno, gracias.